Antes de comenzar, quiero pedirte que si te ha pasado algo aterrador, lo dejes en los comentarios. Yo, 30F, viví una de las experiencias de acoso más aterradoras de mi vida hace 12 años. Tenía 18 cuando se estrenó El Gran Gatsby con Leonardo DiCaprio. Por ser muy joven, inexperta y completamente ingenua respecto a cómo protegerme del interés no deseado, cometí todos los errores posibles con un tipo, 23 años en ese entonces, que empezó a acosarme. Acababa de graduarme del instituto y conseguí trabajo en una tienda de productos naturales en el centro de la ciudad. Era mi primer trabajo de atención al cliente. La dueña era una hippie total, fácil de tratar y flexible con los horarios. Al principio trabajaba turnos variados, pero luego me quedé con el turno de tarde hasta cerrar. Como la tienda era muy pequeña, yo trabajaba completamente sola, sin compañeros. La dueña solo aparecía de vez en cuando para agarrar cosas del estante para ella y se iba a los 30 minutos. Dato importante, la tienda estaba al lado de un edificio con viviendas subsidiadas para personas recién salidas de prisión o de muy bajos recursos. En la noche, esa zona era peligrosa para mujeres jóvenes sin acompañante masculino. En todos los restaurantes del centro, los empleados escoltaban a las chicas hasta sus autos porque era común que las siguieran y hubiera agresiones después de oscurecer. Yo estaba nerviosa durante los cierres, pero me tranquilizaba un poco saber que estacionaba justo afuera de la salida trasera, a pocos metros de la puerta. Aún así, todas las noches cerraba caja, limpiaba y cerraba el local totalmente sola. La caja estaba al frente, pero justo detrás de mí había una gran ventana que daba a la acera. Era común sentir que me observaban y ver tipos raros mirándome fijamente a través del vidrio. Otra vez, joven e inexperta, no decía nada, no reportaba a esos tipos que se quedaban a menos de 1 metro mirándome, separados solo por el vidrio. Un día tomé un turno por la mañana durante el mercado de agricultores de verano. Fue un gran día, con muchos clientes. Un tipo, lo llamaré Cam, entró con un folleto de un evento espiritual. Fui amable, sonreí, pedí permiso para ponerlo cerca de la caja. Se notaba que estaba drogado, pero parecía tranquilo, en su propio mundo. Hablamos 5 minutos. No le di importancia. En mi siguiente turno, Cam volvió. Empezó a intentar acaparar mi atención. Yo trabajaba por la tarde, casi no entraba gente, y él se quedó pegado a la caja. Yo trataba de insinuar que debía concentrarme, pero me seguía por toda la tienda comentando lo hermosas que eran mis piernas, diciendo que yo había sido un ángel la última vez que me vio. Insistía en que yo estaba coqueteando, que había tenido un despertar espiritual por mi amabilidad, que el sol detrás de mi cabeza hacía que mi cabello pareciera un halo. Yo estaba asustada, pero también un poco halagada. Nunca había recibido ese tipo de atención. Le agradecí los cumplidos. No le dije que era inapropiado. Solo repetía que tenía que trabajar y me alejaba. Él me seguía en silencio, observándome. Empecé a entrar en pánico. Le dije que estaba merodeando y que debía irse si no iba a comprar. Pensé que los precios altos lo ahuyentarían. Usó cupones de comida para comprar una bebida o un caramelo cada hora. Decía que seguía siendo cliente. Fui al baño y llamé a mi jefa. Le dije que estaba asustada, que este hombre se quedaba toda mi jornada comprando lo mínimo para no irse. Pensé que me apoyaría. Ella se decía feminista, hablaba de consentimiento y límites. Pero me dio una bofetada emocional, defendió su presencia. Dijo que la tienda estaba al borde de cerrar y que cualquier dinero era dinero. Insistió en que estaba exagerando y que Cam era un alma bondadosa que había sentido una conexión espiritual conmigo. ¿Qué demonios? Las cosas escalaron. Cam empezó a traerme flores todos los días. Notas larguísimas declarando su amor, diciendo que éramos almas gemelas. Ponía la banda sonora de El Gran Gatsby. Decía que él era Gatsby y yo Daisy. Que estábamos destinados a estar juntos. Tenía una mirada completamente desquiciada. Empezó a llamarme Daisy. Se ponía celoso cuando entraban otros clientes. Decía que era mi guardaespaldas y que golpearía a cualquiera que me mirara mal. Quiero recalcar lo estúpidamente ingenua que fui por no renunciar, no denunciar, no decir nada a nadie. Desapareció unas semanas. Luego volvió diciendo que había estado hospitalizado. Más tarde me escribió desde un número desconocido. Había conseguido mi número a través de un compañero y además hizo una búsqueda inversa para encontrar mi dirección.
No lo bloqueé. Tenía miedo. Cuando empecé la universidad, empeoró. Formó un grupo de amigos y los llevó a la tienda. Decían que yo debía darle una oportunidad. Luego dijo que me protegerían por las noches. Y lo hicieron. 5 hombres más Cam. 6 tipos. Bloqueando salidas. Protegiéndome. Mi rutina pasó a ser cerrar la tienda, apagar las luces y quedarme 2 horas adentro para que se fueran. Una noche salí y estaban apoyados en la puerta y en mi auto, bebiendo. Cam intentó abrazarme. Pensé que me iban a secuestrar. Activé la alarma del auto, corrí y escapé. Renuncié sin aviso. 6 meses después, una llamada. Era Cam. Había estado preso por violar su libertad condicional. Me describió gráficamente lo que pensaba hacerme. Dijo que vendría por mí. Colgué. Tiré el teléfono. Cambié de número. Eliminé mis redes sociales. Me mudé de ciudad. Tuve que destruir mi vida por completo por este tipo. DR, un hombre se obsesionó conmigo en 2013 creyendo que era Gatsby y yo Daisy. Me acosó con un grupo de amigos que me protegían. Intentaron rodearme al salir del trabajo. 6 meses después me llamó desde la cárcel con amenazas sexuales. Tuve que mudarme. Luego apareció otro acosador con un fetiche por ser acosado. Hay demasiados tipos perturbadores ahí fuera. Y ser mujer apesta. Estamos en Francia. Es 31 de diciembre de 2023 y la fiesta está en pleno apogeo. Para dar un poco de contexto sobre mí, soy una mujer joven y, en ese momento, acababa de cumplir 24 años, nací el 12 de diciembre. Estoy muy feliz porque estoy con mis amigos, de fiesta en los suburbios de París. Nos estamos divirtiendo, bebiendo, bailando, riendo, celebrando el año nuevo, nada fuera de lo común, la verdad. Alrededor de las 7 de la mañana empiezo a sentirme un poco cansada, así que me digo que ya es hora de volver a casa. Abro la aplicación Bolt, que en ese momento usaba mucho porque a menudo tenía mejores precios que Uber. Mi viaje es aceptado. Le digo a una amiga que ya me voy, y ella me sugiere que me quede un poco más, ya que ella también se irá pronto, pero quiere quedarse solo un poquito más. Como vivimos en la misma zona de la ciudad, al norte de París, acepto su sugerencia y cancelo el viaje. Luego me doy cuenta de que en realidad quiere quedarse bastante más de un poquito, y yo de verdad quiero irme a casa, así que cambio de opinión y pido otro viaje inmediatamente. Una vez más, el viaje es aceptado. Me despido de todos y, como la puerta debe cerrarse con llave después de salir, un amigo me acompaña hasta abajo para asegurarse de que entre al coche con seguridad, de modo que él pueda cerrar la puerta y volver a la fiesta. Bajamos. El coche está allí. Siento una mala sensación al acercarme, pero me digo, has bebido un poco y quizá tomado algunas cosas, estás siendo paranoica. Solo tienes que irte a casa y descansar. Abro la puerta, me despido de mi amigo con la mano, saludo al conductor y me subo al vehículo. Una vez más, tengo una sensación muy mala. Quiero ser clara, tengo esa mala sensación todo el tiempo. Me digo, al menos mantente alerta, si pasa algo, lo verás venir. No tenía idea de cuánto iba a necesitar esa intuición, ni de lo fuerte que me aferraría a ella después. En cuanto estoy dentro del coche, el conductor empieza a comportarse de manera extraña. Me pregunta: ¿ese es tu amigo? ¿Es tu novio? ¿Quién es? ¿Por qué me está mirando así? Se refiere a mi amigo, que todavía está en la puerta, asegurándose de que el coche se vaya y de que yo esté a salvo. Le respondo al conductor, un poco molesta, que es mi amigo, que tiene todo el derecho de estar ahí y que no es asunto suyo. Luego sigue diciendo cosas raras mientras empieza a conducir. Me hace preguntas sobre mi vida amorosa, si tuve una buena noche, si bebí mucho, si me divertí. En ese momento me doy cuenta de que esa mala sensación es en realidad intuición, y que probablemente voy a terminar en serios problemas si no salgo de ese coche. Entonces me digo, bueno, quizás solo es molesto y simplemente te dejará en casa e intentará pedirte el número, algo que, por desgracia, pasa bastante seguido. Seguimos conduciendo. Va rápido, toma desvíos equivocados, y noto que hace un calor insoportable dentro del coche y que el sonido del GPS está muy alto, pero no veo ningún teléfono montado en ningún lado. La mayoría de los conductores tienen el teléfono visible para el GPS, y el hecho de no verlo de inmediato me inquieta muchísimo.
Como hace un calor horrible, le pido que abra la ventana. No puedo hacerlo yo misma porque la puerta está bloqueada y, cuando presiono el botón para abrir la ventana, no pasa nada. Se niega. Me dice que bajará la calefacción y que con eso debería ser suficiente. Insisto. Le digo que necesito aire, que hace demasiado calor y que necesito que la ventana esté abierta. Discutimos unos segundos. Entonces desbloquea la puerta y por fin puedo abrir la ventana. Después de eso, se gira hacia mí y me dice: ¿ves? Somos buena gente, nosotros los origen que no voy a mencionar. Te dejé abrir la ventana. Me pareció tan extraño e incómodo. Me sentí fatal. El corazón me latía como si fuera a salirse del pecho. Pensaba, ya está. Estoy atrapada. Con todas esas señales de alerta, finalmente me dijo, al menos revisa hacia dónde está yendo. Y entonces se me heló la sangre. Íbamos completamente en la dirección equivocada. Para nada hacia mi casa. En ese momento me digo que si entro en pánico, la trampa se cerrará sobre mí. Decido esperar al próximo semáforo para intentar algo. Llegamos a un semáforo y, por pura suerte, se pone en rojo. Le hago la pregunta que lo cambia todo. Oye, perdón, pero, ¿por qué no vamos por el camino correcto? Se gira hacia mí, me mira fijamente a los ojos, luego me recorre lentamente de arriba a abajo y de abajo arriba, y dice la frase que me dejó completamente paralizada y que todavía hoy me aterra. Me da escalofríos solo escribirla. Pero, ¿el camino correcto hacia dónde? No esperé ni un segundo. Abrí la puerta de golpe y salí corriendo. Mientras corría, me di vuelta y lo vi fuera del coche, que aún estaba en movimiento, gritando con todas sus fuerzas. «Vuelve. ¿Por qué te vas?» Sus gritos rompieron para siempre la mañana del 1 de enero de 2024. Seguí corriendo. Lo escuché encender el motor. Chirrió las ruedas a propósito para asustarme. Después de eso, todo pasó muy rápido. Se fue. Llamé a mis amigos para explicarles todo. Pensaron que estaba paranoica porque creían que estaba drogada y que no sabía lo que decía, aunque acababa de vivir un infierno. Hasta el día de hoy me duele pensar que lo que viví fue minimizado, cuando sigue siendo uno de mis mayores traumas. Por desgracia, mientras escribo esto, ni siquiera es lo peor que me ha pasado, pero todavía no puedo hablar de eso. Me tomó mucho tiempo decirme a mí misma que algún día compartiría esta historia, porque me arruinó la vida. Después de eso, ya no podía salir de casa, no podía comunicarme, no podía escapar del odio de los demás que nació esa mañana. He tenido una vida bastante caótica. Siempre me decía, así son las cosas, siempre ha sido así para ti, siempre te pasan cosas locas. Pero incluso hoy, cada vez que me subo a un Uber, tengo miedo. Nunca volví a usar la aplicación Bolt. Intenté presentar una denuncia, pero la policía no dio mucho seguimiento a lo que dije en mi predenuncia. Me dijeron que no podían hacer nada y que debía contactar a Bolt. Bolt me dijo exactamente lo mismo, que tenía que contactar a la policía. Así que me rendí. No sé si la matrícula del coche era la correcta o no, porque no la comprobé. Y hoy sé que nunca más cometeré el error de subirme a un coche sin verificar la placa. No sé qué me habría pasado si no hubiera podido abrir esa puerta. Todos los días pienso, gracias a Dios insistí en abrir esa ventana. Creo que antes de eso la puerta estaba bloqueada, y si no hubiera insistido, no habría podido salir. Nadie sabe qué me habría pasado, porque ese hombre claramente no tenía ninguna intención de llevarme a casa. Y definitivamente no pensaba jugar a las cartas. Esa fue mi historia. Gracias a quienes se tomaron el tiempo de leerla. Creo que es importante no olvidar que tomar Ubers puede ser muy peligroso, no siempre, pero hay que ser extremadamente cuidadosos y evitar Bolt si es posible, porque realmente no hacen suficientes verificaciones de antecedentes a sus conductores. Gracias, y por favor cuídense mucho. Claro, aquí tienes la asterisco traducción al español. Esta historia ocurrió en el otoño de 2023. No fue una experiencia aterradora como tal, pero sí muy inquietante. Acababa de dejar mi trabajo de tiempo completo de 4 años y necesitaba ingresos para pagar las cuentas, así que repartir con Uber Eats parecía una opción bastante ideal. Debo agregar que ya había repartido para Uber Eats durante la cuarentena y a inicios de 2021 como ingreso extra, y me fue bien, así que era una elección bastante obvia.
Disfrutaba la libertad de poder trabajar según mi propio horario, cuando yo quisiera. Así que rápidamente volví a descargar la app y comencé a hacer entregas. En la zona donde repartía, entre las 6 de la tarde y las 2 de la mañana eran las mejores horas para salir, y la verdad es que ganaba un dinero bastante decente en ese horario. Eran alrededor de las 12 de la noche cuando escuché ese ya tan familiar ding de un nuevo pedido. Era una oferta decente, unos $8 por pocas millas, así que toqué la pantalla y acepté la entrega. Desde el inicio noté algo extraño. El nombre del cliente en los detalles del pedido solo mostraba un montón de letras al azar. He visto nombres bastante curiosos antes, e incluso a veces una sola letra, pero nunca solo un conjunto de letras sin sentido. Lo atribuye a un error del sistema. La mayoría de las personas no quieren interactuar con sus repartidores, lo cual en realidad prefiero como introvertido. Por eso, cuando vi la opción de entregar en mano al cliente en este pedido, solté un gemido audible. Aún así, me dirigí al restaurante para recoger el pedido. Cuando llegué, para mi sorpresa, el pedido ya estaba listo. Tomé la bolsa del trabajador, le di las gracias y marqué la opción recogido en la app y comencé la ruta hacia el punto de entrega. La entrega era en una parte tranquila de la ciudad. En cuanto llegué, sentí inmediatamente una sensación de incomodidad. Era una zona a la que nunca había ido. Un vecindario pequeño, de bajos recursos, que parecía casi abandonado. Mi GPS me llevó hasta un edificio viejo en la calle. Me estacioné en los espacios que estaban justo frente al lugar de entrega. Los edificios eran departamentos muy antiguos, descuidados, de una sola planta, dando directamente a la calle. Casi no había luz, salvo por el débil resplandor naranja de una farola cercana. Prefiero estacionarme de reversa, siempre lo he hecho. De alguna forma se siente más seguro. Así que me estacioné de reversa justo frente a la puerta del lugar de entrega, tomé la bolsa y bajé del auto. Había un silencio inquietante que solo hacía la situación más tensa. Mi auto estaba literalmente a unos 3 metros, así que no tenía que caminar mucho. Toqué la puerta y esperé. Escuché movimiento adentro y unos 10 segundos después, la puerta se abrió. Era una mujer delgada, de piel más oscura, probablemente de principios o mediados de sus 30 años. Tenía cortes en las manos y los brazos, como si hubiera estado en una pelea con cuchillos. Su boca también estaba muy oscura, casi como si tuviera heridas o sangre vieja en los labios, pero no podía asegurarlo. Su sala estaba completamente a oscuras, sin luces encendidas, excepto por el tenue brillo azul de un televisor lejano. La saludé y le entregué la bolsa. Normalmente es un intercambio rápido, amistoso o incómodo, y sigo con mi noche, pero esta mujer simplemente se quedó mirándome. No mostraba ninguna emoción. Sus ojos estaban vidriosos, casi como si estuviera sedada. Sonreí y le dije que lo disfrutara. Ella extendió lentamente la mano y tomó la bolsa. Esperaba que dijera algo, pero siguió mirándome fijamente, en silencio, sin expresión alguna. Me sentí inmediatamente incómodo y pensé que alguien podría salir de la oscuridad o aparecer detrás de mí en cualquier momento, así que regresé rápidamente a mi auto. Escuché la puerta cerrarse justo cuando llegué a la puerta de mi coche. Me subí, cerré con seguro y de inmediato revisé mis alrededores. Cuando empecé a alejarme, miré por la ventana del lado del pasajero y la vi observándome desde la ventana de su sala. Me fui de ahí lo más rápido que pude y terminé mi noche poco después. Había algo tan creepy e inquietante en todo ese encuentro. Desde las letras aleatorias en el pedido, el área, hasta la apariencia de esta mujer, de pie como un zombi sin emociones, mirando sin decir una sola palabra. Si estás pensando en manejar para alguna de estas apps de comida, hazlo, porque puede ser un buen ingreso extra. Pero ten cuidado, a veces puedes encontrarte en situaciones bastante extrañas. Perdón si esto se hace un poco largo. Mi hermana, mujer, 22, es fotógrafa y yo, mujer, 25, a veces dejo que me tome fotos. Se me ocurrió la brillante idea de que fuéramos al Southern a tomar fotos. Dar toda la vuelta al Southern toma entre 1 hora y media y 2 horas, y en el camino hay muchos edificios abandonados. Una de nuestras primeras paradas fue una gasolinera abandonada. No hay casas alrededor de la gasolinera, es un lugar bastante desierto. Está el área donde antes estaban las bombas de gasolina, la tienda de conveniencia y, a la izquierda de eso, a unos 15 o 18 metros de distancia, hay un edificio de 2 pisos.
mientras caminábamos por el lugar, empezamos a sentir algo raro. Había una sensación extraña, como si algo no estuviera bien, pero la ignoramos. Terminamos en el edificio de 2 pisos. El techo del segundo piso estaba derrumbado, casi no quedaban paredes y las escaleras para subir estaban por fuera del edificio. Empezamos a tomar fotos en el segundo piso, pero a los 10 minutos se armó una discusión entre nosotras. Fue una discusión muy rara, surgió de la nada. Literalmente se sentía como una discusión artificial, como si yo fuera un personaje de los Sims y alguien hubiera dado la orden de discutir. Mi hermana dijo que ya no quería tomar más fotos y yo le dije que estaba bien. Nos dirigimos a las escaleras y miramos hacia abajo, y había un coche con la parte trasera apuntando directamente a las escaleras. O sea, el maletero estaba a unos 1,5 metros del inicio de las escaleras, muy cerca. Noté que la ventana del conductor estaba bajada, al igual que la ventana trasera del lado del conductor. Podían escucharnos fácilmente, considerando que el segundo piso estaba tan derrumbado que prácticamente era parte del exterior. Ni siquiera había una puerta arriba de las escaleras, solo una abertura enorme. Y además, no estábamos siendo silenciosas en absoluto. Definitivamente nos escuchó. Lo único que nos separaba del coche era una reja. Cuando íbamos a mitad de las escaleras, el coche arrancó y se fue rápidamente. Pensé que tal vez era un guardia de seguridad y dije algo como genial, esto arruinó todo. Esto es un poco difícil de explicar, pero desde donde el coche estaba estacionado, tenía que manejar en sentido antihorario alrededor del edificio, dar 2 giros a la izquierda y recién ahí podía empezar a ir en la dirección donde estaba estacionado mi coche. Nosotras no íbamos apuradas hacia mi coche y, cuando llegamos, el coche estaba acercándose. Nosotras estábamos mirando hacia el sur y el coche hacia el norte, a unos 6 metros de distancia de poder dar la vuelta en U para ponerse a mi lado. Básicamente, el coche tenía que rodear por donde antes estaban las bombas para quedar junto a nosotras. Cuando finalmente pude ver bien dentro del coche, justo antes de que tuviera que dar la vuelta en U, vi que era un hombre viejo, con un aspecto muy inquietante, y el coche estaba lleno de basura que se veía a través de las ventanas. Claramente no era un guardia de seguridad. En ese momento, mi hermana ya estaba dentro del coche y yo estaba afuera, con la puerta abierta. Me lancé dentro del coche lo más rápido que pude, mientras él empezaba a dar la vuelta en el estacionamiento para ponerse a mi lado. Encendí el coche más rápido que nunca y salí disparada de ahí. Lo vi por los espejos durante un momento, pero no duró mucho, no intentó seguirnos. Estoy muy agradecida de que no haya subido por las escaleras. Solo hay una forma de subir y bajar del segundo piso, y si alguien está en las escaleras, no hay otra salida. Nos asustó muchísimo. Creo que la discusión que tuvimos fue cosa de nuestros ángeles guardianes, obligándonos a largarnos de ahí lo más rápido posible. En diciembre del año pasado, yo, mujer, 21 en ese momento, conocí a Nick, hombre, 22, en Hinge, error, ya lo sé. Me pareció muy atractivo y estudiaba en una buena universidad, además de practicar un deporte de División 1. Antes de conocernos en persona, parecía increíblemente respetuoso y hacía muchas preguntas para intentar conocerme mejor. La primera vez que nos acostamos fue una experiencia extraña. Me preguntó cómo me había ido en el SAT, no dejaba de elogiar mis mejillas rosadas, me metió un ZYN usado en la boca mientras nos besábamos y me robó el encendedor como excusa para volver y verme otra vez. También me contó que había perdido decenas de miles de dólares apostando en el pasado. Obviamente, mi criterio fue cuestionable, pero seguí viéndolo porque me resultaba entrañable y aún parecía un chico muy dulce. Él estudiaba en otra ciudad, así que lo vi algunas veces durante los meses siguientes cuando regresaba a nuestro pueblo. Ahí empezaron a aparecer las señales de alerta y, en retrospectiva, debí haberme ido en ese momento. La tercera vez que salimos, me pidió llevarme a una cita, pero llegó 2 horas y media tarde y me llevó a Blaze Pizza, donde lo vi comerse una pizza entera mientras yo esperaba sin hacer nada. Después de la cita, me confesó que era alcohólico, más tarde descubrí que también era drogadicto, y que se había vuelto sobrio tras pasar un par de veces por rehabilitación durante su primer año de universidad. Me contó una historia sobre cómo consiguió una de sus cicatrices. En la secundaria estaba acosando a una mujer en el estacionamiento de una gasolinera, el novio de ella le pegó. Entonces él lo golpeó de vuelta y escapó en bicicleta, pero un transeúnte al azar lo empujó y cayó.
También tuvo una especie de berrinche cuando se dio cuenta de que yo llevaba un abrigo de hombre y que me había cortado el cabello más corto que la primera vez que nos conocimos. Eventualmente nos volvimos exclusivos y empezamos a salir oficialmente, sí, ya sé. Cuando le dije que sí a ser su novia, se puso tan feliz que lloró de alegría. Esa misma noche me confesó que venía de una familia multimillonaria. Salimos durante 6 meses después de eso, y fui testigo de niveles de adicción y estupidez, especialmente con el dinero, que me parecían inimaginables. Por ejemplo, reservaba boletos de Amtrak Express directamente en la estación en lugar de comprarlos con anticipación, gastando cientos de dólares cada vez. Acumulaba cuentas de Uber de miles de dólares a nombre de su familia. Sus padres le pagaban $50 la hora por pasear al perro y trabajaba para una fundación que su mamá había creado, donde le pagaban $30 la hora, pero aún así siempre estaba en quiebra. Su mamá le compraba ropa para el regreso a clases y gastaba decenas de miles de dólares en su vestuario, ropa que nunca tenía ocasión de usar porque, en la práctica, estaba desempleado. Fue un pésimo novio, muy demandante, muy sospechoso con otras mujeres e incapaz de aceptar un no como respuesta. Me contaba muchas historias de su época de adicto, incluyendo cuando probó metanfetamina que un dealer le dio como muestra gratis, cuando perdió más de $20,000 al ser estafado por un timador en un casino, o cuando una prostituta y su proxeneta lo robaron. Yo pensaba que ya había cambiado, pero a los 3 meses de relación volvió a apostar. Nunca había visto a un adicto en acción, y fue impactante. Pasaba todo el tiempo que podía en el casino, se quedaba ahí toda la noche, de 8 de la noche a 8 de la mañana, o salía temprano de su pasantía para ir por la tarde. Empezó a perder grandes cantidades de dinero muy rápido, pero nadie en su familia se daba cuenta, a pesar de que vivía con ellos. Llegó a insinuar que sabía cuánto dinero tenía yo en mi cuenta bancaria y el PIN de mi tarjeta. Yo sabía que debía mucho dinero a varias personas, así que cambié todos mis códigos. Unos 2 meses después, el alcoholismo de su padre se volvió un problema grave y lo enviaron a rehabilitación. Entonces mi novio volvió a beber. En 2 semanas terminó conmigo y se acostó con otra mujer. Me enteré meses después, cuando vi que tenía una selfie con ella en su habitación tomada el mismo día que me terminó, y luego intentó minimizarlo. Al final de la recaída, estaba borracho las 24 horas del día y me llamaba para amenazarme y presumir su educación superior. Nadie en su familia se había dado cuenta de que había vuelto a beber, así que terminé contándole todo a su hermana. En menos de 24 horas lo enviaron de nuevo a rehabilitación, el mismo centro donde estaba su padre, $1,200 por noche. Luego, el centro dijo que solo podía quedarse el padre o el hijo, no ambos, y el padre decidió sacar al hijo y enviarlo a un lugar de mucha menor calidad.